bienvenidos a todos nuestros amigos que se están conectando, que ya están conectados en este momento. Me voy a quitar el cubrebocas para que vean que sí tenemos ir a las medidas de que nos marca el doctor de la O. Bueno, queremos darle la bienvenida a este nuevo programa, a este episodio número 5. ¿Sí, producción? Número 5, episodio número 5 que me marca la producción. Vamos a tener un tema bastante interesante como los que hemos tenido últimamente. Antes de continuar, quiero presentar a los dos hermanos, dos personas que me acompañan, que me han acompañado desde que iniciamos esta hermosa aventura. Y en primer lugar, quiero presentar a mi hermano Eliezer. Eliezer, si gustas saludar a la audiencia, por favor. Buenas noches, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, estamos contentos, una noche más, vamos a seguir tratando el tema muy interesante que comenzamos la semana pasada. Insisto, mándenos sus dudas, sus preguntas, queremos aprender juntos, queremos resolver lo que podamos hacer y por favor compártanos, es muy importante que nos apoyen compartiendo este programa para que podamos llegar a más personas. Amén. Gracias, hermano Eliezer. Es importante decir, como ya lo hemos anunciado varias veces, vamos a tener algunos obsequios, ¿verdad, Eliezer? En algún momento. Una guitarrita que anda por ahí. En algún momento, vamos a ver qué regalamos. ¿Qué traes ahí, Eliezer? Bueno, vamos a estar regalando hay personas que nos han apoyado, que han estado conectándose desde que iniciamos este proyecto. Entonces, pues vamos a tratar de darles algo, ¿no? Una bolsita de chicles o algo, ¿no? Lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, vamos a presentar también a mi otro hermano, que también nos acompaña el día de hoy y todos los días anteriores, que es nuestro hermano Israel Hernández López. Hermano, si gusta saludar, por favor. Dios los bendiga, buenas noches, un gusto estar una vez más, como cada martes, aquí con este programa inoportuno. Como decía Eliezer, recordándoles que compartan a todos nuestros amigos. Yo creo que los tres que estamos aquí tenemos amigos en Facebook y no sé, que nos ven. No, sí nos ven porque yo al menos he tenido comentarios buenos acerca de nuestros programas y les invito a que lo compártanlo y también pónganos ahí sus comentarios. No solamente dudas, Eliezer hablaba de dudas, no solamente dudas, también comentarios, también alguna aportación. Decía Isaac en una ocasión, cosas que a lo mejor ustedes digan, no, hermano, yo pienso que no es así, pues también póngalo. Es válido. Digo, enriquecen, son cosas que no se van a dejar así, no se va a dejar así de que nos vamos a hacer de la vista gorda, sino que vamos a, como decía Isaac, vamos a investigar o vamos a tratar de responderle, pero ayúdenos participando, ayúdenos compartiendo y pues bienvenidos a este programa de esta noche. Hay un miedo, ahorita que decía Israel, hay un miedo que a lo mejor todos en algún momento de nuestra vida pasamos, que es el miedo a que crean que hacemos preguntas, pues no sé si usar la palabra tontas, pero es un miedo que todos tenemos a veces a preguntar o que creemos. Irrelevantes, no sé. Sí, o sea, creen, ay, no, van a decir que es una pregunta, pero la verdad es que si tú tienes esa duda, de acuerdo obviamente al tema, ¿verdad? No nos vayan a preguntar qué opinan, cómo se cura el coronavirus, de esas cosas. No sabemos. Que si nos tienen preguntas de acuerdo al tema y ustedes ven, ¿sabes qué? Pues ya llevan estos chavos media hora y no han tocado ese tema, pues pónganla ahí y vamos a tratar de responderla. Bueno, y como decíamos ahorita, tenemos un programa, un tema el día de hoy, que es una continuación de la semana pasada para los que estuvieron ahí conectados y para los que no pueden ir a revisar el programa que está ya en YouTube o incluso en la misma página de Sobrenatural TV, está ya el programa que es El Rapto parte 1, este es El Rapto parte 2. Nuestro hermano Eliezer ahí ofreció algo el programa anterior, que iba a ofrecer un kit. Ahorita ya nos va a hablar un poquito más de eso, pero antes de entrar a lo que queremos entrar, quiero invitarlos a que vean este video y yo creo que les va a dar un poquito de luz y de entrada a lo que vamos a platicar en esta noche. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come
Ahí está ya el video. Yo creo que es bastante ilustrativo, hermano Eliezer. Hablábamos la semana pasada acerca de este evento totalmente, pues, sin precedentes, sin ningún tipo de antecedente. Hablamos incluso la semana pasada acerca de la conmoción que puede haber cuando este suceso ocurra, que es el rapto. Y bueno, una pregunta que quisiera hacerle, voy a empezar contigo, hermano Eliezer, acerca de esto. Hay mucha gente, incluso nosotros, o mucha gente que nos escucha, que puede tener la duda hay dos eventos muy importantes que normalmente son los que en la iglesia, en las predicaciones, en los videos de YouTube se toca, que es el arrebatamiento, que es la mayoría de la gente lo conoce así, o el rapto, el arrebatamiento del rapto, que es lo mismo, y la segunda venida de Cristo. Son dos eventos totalmente diferentes, son dos eventos en suceso diferente y en tiempo totalmente diferente. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte, hermano Eliezer, empezando por ti, ¿cuál es esta diferencia? ¿Cómo diferenciar el rapto o el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Porque hay gente que piensa que es lo mismo. Sí, qué bueno que hablemos de esto porque hay bastante confusión entre los cristianos mismos que no sabemos diferenciar entre lo que es el arrebatamiento de Cristo por su iglesia. Lo dijimos la semana pasada, Cristo va a venir a extraer a su pueblo del planeta Tierra y llevárselo para el cielo. Así es. Y la gente lo confunde con lo que comúnmente se predica como segunda venida de Cristo. Cristo cuando estuvo en la tierra hizo una promesa, hermano Israel. No sé si traigan Biblia por ahí, Sí, aquí la traemos, pero aquí la en traemos. Juan 14:13, Juan 14:13, el Señor Jesús le hizo una promesa a sus discípulos, le hizo una promesa a los que lo estaban escuchando en ese momento. No sé si lo tengan ya. Juan 14 dice, y todo lo que pidieres, Juan 14:13. así es, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿esa es? Esa no es. La cita a la que quiero hacer referencia es donde el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo les hubiera dicho, voy pues a preparar moradas para que donde yo estoy ustedes también estén. Y el Señor Jesús prometió, en esa cita prometió volver. Sí, Juan 14:2. Juan 14:2, muy bien, ¿lo podemos leer? Claro que sí, ahí va. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Son palabras de Jesús. Sí, el Señor Jesús en ese mismo pasaje, creo un poco antes, hace referencia y dice, voy, pero voy a regresar. Así es. Me voy a ir, pero voy a volver. Y es importante entender que los cristianos no estamos esperando el cumplimiento de esa promesa, la segunda venida de Cristo. Lo que los cristianos estamos esperando de manera inminente es el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces quiero que hagamos una diferencia entre lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. La principal diferencia desde el punto de vista del orden cronológico de las cosas es que la segunda venida de Cristo, como mucha gente piensa que el Señor va a venir, va a recoger a la iglesia, eso no es lo que habla la Biblia. La palabra de Dios habla de que el Señor, la palabra que usaste, va a extraer. Sí. Va a extraer a la iglesia. La iglesia para la segunda venida ya habrá sido arrebatada. Digo, a lo mejor me voy a adelantar mucho, pero ya habrá habido un juicio allá, ya habría habido tribulación, ya habría habido muchas cosas. Entonces la segunda venida es totalmente separada. De hecho, la segunda venida es parte de los sucesos ya finales de todo este tiempo sí, lo primero hay que empezar diciendo, hay una diferencia de tiempos de 7 años. En la palabra de Dios se nos habla que hay 7 años de diferencia entre el suceso del arrebatamiento de Cristo por su iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que diferencia una cosa de la otra? En primer lugar, que cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, nadie lo va a ver más que la iglesia de Jesucristo. Así es. Sí, mientras que cuando Cristo venga en su segunda venida, 7 años después, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Cuando dice todo ojo se refiere a todos los habitantes del planeta Tierra. Lo van a ver venir y de hecho lo van a confundir con un ejército extraterrestre invasor. Pero de eso lo hablaremos después. El asunto, hermanos, es que cuando Cristo venga por su iglesia, solamente los que escuchen la voz de Dios se darán cuenta lo que está ocurriendo. El mundo lo que va a ver va a ser la desaparición de miles de personas, pero no se va a dar cuenta qué fue lo que ocurrió. De ahí que hablamos la semana pasada, va a haber una conmoción, no van a saber cómo explicar que tantas personas hayan desaparecido y sobre todo no van a saber explicar por qué tantos niños desaparecieron. Así es. ¿Sí? Resumiendo un poquito lo que dices, Eliezer, una diferencia principal o una de las principales es lo que decías, en el arrebatamiento nadie va a ver más que la iglesia va a escuchar
la voz de su Señor que le llama a, pues allá a lo que va a suceder en el cielo, que ahorita vamos a tocar un poquito el tema. Sí. En la segunda venida, Dios mismo pisa la tierra, está en la tierra, viene a la tierra. Esa es la segunda venida. Exactamente. Le llamamos segunda venida de Cristo 7 años después del arrebatamiento, porque el Señor Jesús viene del cielo donde Él se encuentra ahora y va a poner su pie en el Monte de los Olivos, exactamente en el mismo lugar del cual se fue. Por ahí nosotros recordamos en Hechos, déjame encontrar la cita, en Hechos 1:11, donde cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, los discípulos están mirando y le preguntan, ¿qué es lo que están viendo? Se aparecen unos ángeles a los discípulos y les preguntan, ¿qué es lo que están viendo? Este mismo Jesús, así como lo han visto irse, volverá. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, todo ojo le verá, como ya dijimos, y descenderá hasta el planeta Tierra. En el arrebatamiento, el Señor Jesús no desciende al planeta Tierra. En el arrebatamiento, el Señor Jesús desciende del tercer cielo al primer cielo, es decir, solamente a las nubes. Y en las nubes nosotros lo recibimos a Él. Ahora, yo digo, yo creo que no sé si gustes agregar algo. No, es que es muy importante esa aclaración, porque de hecho yo lo digo también, hasta hace algunos años yo era de las personas que confundían esos dos sucesos, porque una vez una persona me dijo, es que Dios, Jesús, no va a pisar ya, no va a pisar la tierra. O sea, pero ¿cómo? O sea, ¿va a regresar? No, no va a pisar la tierra. Él en las nubes va a recibir a todos y ahí todo el suceso. Pero te digo, y otra persona hacía esta comparación y él decía, no, y muchas personas eso piensan, que Jesús no vuelve, sino que viene solamente en las nubes. Y yo creo que es muy buena la aclaración. Sí, es decir, no vuelve efectivamente, no vuelve a la tierra. Sí, no. Pero es muy buena la aclaración de que son dos sucesos. Dos Porque mira, sucesos. ahorita, ¿por qué no decirlo? Ahorita ustedes decían en el comentario, es que es lo más fácil, pero créanme que hay muchas personas que no saben que son dos sucesos diferentes. Y de hecho, si tú lo pones en internet, para no decir páginas ni nada, te aparece que la segunda venida de Cristo es el rapto. Te aparece así, yo lo he visto. O lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que se encasilla todo en el fin del mundo. El fin del mundo, así El es. fin del mundo pasará en una semana, es lo que la gente espera, ¿no? De repente se va a venir un huracán y el fin del mundo va a ser instantáneo y todos nos vamos, ¿no? Entonces, es importante aclarar, de hecho, la semana pasada, por eso quisimos empezar hablando del tema del rapto, porque es el principio, ¿te acuerdas cuando el la principio definición de lo que estamos esperando. El principio de las promesas que se Y que la segunda venida de Cristo es algo muy claro ya para todos. Como lo mencionabas, no como el rapto, que va a ser muy confuso para los que aquí se queden. La segunda venida de Cristo va a ser ya muy claro. Vamos a llegar en el futuro, le decía, vamos a agarrar estamos dando el orden cronológico de las cosas. A lo mejor va a ser muy largo si nos agarramos hablando suceso por suceso, pero vamos a tratar de tocarlo cómo sería el orden, ¿no? Sí, quiero invitarlos a leer 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Ahí es donde nosotros encontramos que el Señor Jesús va a venir en las nubes y que no va a descender al planeta Tierra. No sé si alguien lo tenga. 1 Tesalonicenses 4 del verso 13 al verso 18. Te lo voy a leer. Sí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pero sí creemos que Jesús murió y resucitó. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí es la aclaración que hace. Y así estaremos siempre con el Señor. Sí, por eso también le llamamos arrebatamiento, porque esa cita dice, seremos arrebatados. Así es. Sí. ¿Qué es lo que va a suceder? En un momento muy próximo, ahorita vamos a entrar de nuevo a las señales, pero en un momento muy próximo, el Señor Jesús que se encuentra en este momento en el cielo, porque alguna vez hemos preguntado, ¿dónde está el Señor Jesús en este momento? Y decimos, no, aquí está conmigo. No, físicamente, ¿dónde está el Señor Jesús? El cielo es correcto. La palabra de Dios dice que está en el cielo, sentado a la diestra del poder de Dios. Desde allá el Señor Jesús va a pasar, y aquí quiero que esto quede muy claro, va a pasar primero a un lugar que se llama paraíso.
en donde están habitando las almas de todos los creyentes que murieron en Cristo. No están en el cielo. Ellos están en el paraíso, el paraíso está en el cielo. Así es. El Señor Jesús va a pasar primero por ellos y de allá, del paraíso, se los va a traer cruzando el tercer cielo, el segundo cielo, y va a llegar a las nubes, y el Señor Jesús se va a quedar en las nubes, y las almas de los muertos en Cristo descenderán desde las nubes hasta el planeta Tierra y tomarán sus cuerpos. Aquí es donde ocurre una promesa bíblica que se llama resurrección. No van a tomar un cuerpo diferente al que tuvieron en vida, porque entonces sería reencarnación. Van a tomar el mismo cuerpo que tuvieron, no importa en dónde se encuentre. Ahora, el cuerpo a estas alturas de muchos creyentes está hecho polvo repartido por todo el planeta Tierra. Algunos en el mar, algunos... Yo no sé, por aquí habrá algún estudioso que me diga que la materia no se crea ni se destruye, solamente que se transforma. ¿Es la materia o la energía? Es la energía. Los metí en un lío. Es la energía, ¿no? Miren, hermanos, donde quiera que se encuentren las células repartidas de nuestro cuerpo humano, serán juntadas nuevamente, el alma podrá reconocerlas y el alma ingresará y el espíritu de vida ingresará nuevamente a nuestro cuerpo. Y ahí va a ocurrir algo maravilloso. No vamos a resucitar con este cuerpo que tenemos. Algunas personas hoy en día tienen diabetes, ya les cortaron una pierna, no pueden ver, no pueden escuchar. Dice la palabra de Dios que seremos transformados. También esta cita lo dice. Seremos transformados. ¿Sabe usted qué significa? Que al momento que resuciten, si se murió sin una pierna, sin las dos piernas, va a resucitar con sus dos piernas, pero no solamente en esta carne, sino que esta carne será vivificada. Así es. De tal manera que recibirá un cuerpo nuevo capaz de poder entrar al cielo de Dios. Porque ahorita ningún cuerpo, hermano Isaac, de los nuestros es capaz de entrar al cielo de Dios. Ningún cuerpo de los nuestros. No sabemos, aquí hay una operación milagrosa de parte del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser esa transformación, no? Para que el cuerpo de Elías y de Enoc puedan estar en el cielo. No sabemos cómo ocurre eso, pero la palabra de Dios dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Pero cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, serán transformados sus cuerpos y recibirán un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo cuando resucitó. Todo esto que está hablando hermano Eliezer es parte de lo que entra en el tema del rapto. Sí, ya ahorita exactamente. ya diferenciamos en el principio lo que es segunda venida de Cristo y lo que es el rapto. Ahora estamos entrando directo al tema del rapto. Hay muchas cosas. ¿Cómo es el rapto? ¿Cómo es que ocurre en realidad? Así es. Es muy importante, ya dijo el hermano Eliezer, ya mencionó el hermano Israel también, las características para diferenciar un suceso del otro. Eso es importante que lo sepamos. Ahora, para entrar ya al tema directo del rapto, que era el tema, es el tema que queremos tratar el día de hoy. Y queremos hoy terminarlo, hoy tenemos que terminarlo sí o sí, porque tenemos que avanzar a otros temas. Que digo, ya dentro de esto ya estamos tocando lo que es la resurrección de los muertos, ya tocamos, nos adelantamos a la segunda venida, que es un tema también muy interesante que vamos a tocar, el milenio, todas esas cosas que vienen más adelante. Para entrar directamente al tema del rapto, hermano Eliezer, nos quedamos la semana pasada hablando de las señales. No sé si recuerdan, hermano Eliezer mencionaba acerca del tiempo profético que estábamos viviendo en cuestión del mensaje a las iglesias. No sé si lo recuerden o si quieren se lo recapitulamos rápidamente. Veíamos en la parte de Apocalipsis 3, si mal no recuerdo, 3:14, perdón. Le voy a dar rápidamente lectura. Antes de leerlo, nuestro hermano Eliezer, hablábamos la semana pasada acerca de que hay mensajes que se dieron a las iglesias. Cada mensaje representa una generación con ciertas características que hablábamos la semana pasada. Una generación de la iglesia. Una generación de la iglesia. O un tiempo de la iglesia. Entonces hablábamos que esa es una buena medida para saber en qué tiempo profético estamos. En el libro de Apocalipsis habla y da ciertas características de cómo es la iglesia, cómo funciona, cómo es el corazón de la iglesia en esa época. Y voy a leer rápidamente los versículos. Dice, para irme directamente a las características, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y luego dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego empieza a dar más características, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y luego da la recomendación del Señor. Pero me quiero quedar ahí en las características. Y hablábamos la semana pasada que si nos ponemos a analizar a detalle, esta generación concuerda
perfectamente con estas características que de aquí ya dábamos ejemplos del por qué sí, decía nuestro hermano Eliezer, hoy en día las iglesias están enriquecidas, tienen esto, tienen lo otro. No sé, hermano Israel, si puedas ayudarme aquí a recapitular rápidamente acerca de estas características, ¿no? Que dice, que dices, yo soy rico y me he enriquecido. Habla de un estado, ¿qué digamos? ¿De soberbia? Sí, Soberbia, de orgullo. De orgullo. Hay que recalcar que estas son características de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia, no de la humanidad, porque vamos a decir, sí, hoy la humanidad pone su confianza en la riqueza. No, aquí está hablando de la iglesia. Hablaba el hermano Eliezer, lo mencionaba, que en la generación pasada había mucha, ¿cómo llamarle? Escasez en cuanto a la economía, en cuanto a los recursos, y hablábamos de que hoy en día es muy común que las iglesias tengan demasiados recursos en todo, yo creo que en todo. Sí, la generación inmediata pasada, hermano Israel, Sí. hablamos de que hasta antes de los 90 se batallaba mucho. Exactamente, éramos una iglesia cristiana pobre, éramos menospreciados incluso por nuestra pobreza. La gente de mayores recursos no quería saber nada del cristianismo porque decía que el cristianismo era para gente vaga, floja. El ministerio, hermano, y que era pobre. El ministerio pastoral. Cada uno de los ministerios, hoy en día se vive diferente. Claro. Yo digo porque, bueno, igual y yo era muy pequeño, pero sí tengo un ligero recuerdo de que antes decían el ministerio pastoral era sufrir mucho, no se veía tanto ahorita, digo, y es la realidad, ¿verdad? Sí. Que pastores y evangelistas muy importantes en otros países y todo, donde tú ves que hay mucha abundancia. Sí, bueno, y aquí lo importante es que nosotros veamos, que no nos quedemos solamente con decir, bueno, ahora las iglesias son ricas, sino que esto es una señal. Sí, claro. Es decir, Eso es lo importante. Lo que yo quiero decir o hacer ver es que esto no es normal. Exacto. Porque hemos tenido el mismo Cristo, no es un Cristo diferente. Hemos creído en el mismo Dios Jehová, en mi pastor y nada me faltará. Las generaciones pasadas y las generaciones actuales hemos creído en el mismo Dios, en las mismas promesas. Y sin embargo, la abundancia y la riqueza vino a entrar de los 90 para acá. Nosotros somos la generación que le tocó ver la transición entre la penúltima iglesia del Apocalipsis y la última iglesia Apocalipsis. Nosotros entramos al tiempo de la Odisea y ahora se puede decir que estamos en tiempo de la iglesia de la Odisea porque de una forma tan extraña, aún en Latinoamérica, que es muy pobre, las iglesias se enriquecieron. Podemos ver en Guatemala, hermano Israel, iglesias monumentales, verdaderamente iglesias gigantescas. Y disculpen, hermanos de Guatemala, el término es mega iglesia. pero lo mismo ocurre en nuestro país, en México, que es un país también de una condición pobre. Iglesias enormes, mega iglesias, en toda Latinoamérica. Y uno dice, pero si es el mismo Dios, porque esta riqueza no entró antes. No sé si digo, corríjanme si no, donde dice que eres ciego. Yo creo que hoy en día, digo, a no ser que hoy se saben mal las cosas por las redes sociales, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día hay muchas cosas equivocadas que, no sé si decir no nos damos o no se dan cuenta. O sea, cosas que antes podrías decir, un cristiano evangélico te decía, no, porque la palabra dice esto. Y hoy en día te haces el ciego de que no, es que no está mal, no, es que no pasa nada. No, Eso tiene mucho que ver con la tibieza espiritual, porque una de las cosas que hacía la generación pasada, la generación pasada de nuestros padres y nuestros abuelos, era gente que oraba mucho, que leía mucho la palabra. No podía venir cualquiera a engañarlo porque esta gente conocía la palabra de Dios. Pero nuestra generación actual, que decíamos la semana pasada, somos tibios. Exacto, es parte de las características del mensaje porque, digo, no, bueno, por eso el programa se llama Inoportuno, pero es que yo he visto muchas iglesias donde hay cosas que antes cuando yo era niño era, eso no, porque la palabra lo dice. Hoy en día no pasa nada. No pasa nada y no pasa nada. Es religioso. Es que es muy religioso. Y es que Dios lo que mira es el corazón. Y es que Dios, y no pasa nada, y no pasa nada. Y esa es la tibieza, hermano Isaac, que nos caracteriza a esta generación de creyentes. Y por eso aseguramos, la tibieza en la que vivimos, espiritualmente hablando, es una de las señales de que Cristo está próximo a venir por su iglesia. Es claro, sí. Esta tibieza es asombrosa. Nosotros mismos, como tenemos tanto acceso a tecnología, tenemos tanto acceso, nuestra mente está ocupada todo el tiempo. Sí, no nos damos el tiempo para leer la palabra de Dios, no nos damos el tiempo para escuchar un mensaje, no nos damos el tiempo para orar, no nos damos el tiempo realmente para tener una comunión con el Señor. Entonces, otra señal
que tenemos que ver y que sobre todo los adultos, que son los que más reticentes a creer que la iglesia de la Odisea sea una señal de que Cristo está próximo a venir, le invitamos, simplemente recuerde usted cómo eran sus abuelos. Déjame, ahorita que dices, déjame leer algo. Mira, dice, la característica de la penúltima iglesia que menciona el Apocalipsis es la iglesia en Filadelfia. Y empieza a hablar, mira, dice, porque aunque esas son características de la iglesia de la que nos antecedió a nosotros, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso está claro que no somos nosotros. Y lo que pasa, no es de esta generación de iglesia. Y lo que pasa es que la generación pasada también se enfrentó a grandes retos en donde a los niños los sacaban de las escuelas, donde a los papás les quitaban sus tierras, les quemaban las casas, y aún así no negaban el nombre de Jesucristo, se mantenían fieles a la palabra de Dios. Sí. Sin embargo, ahora pues por cualquier cosa andamos llorando, ¿no? Que si el pastor no me habló, que si el pastor no me visitó, que si cualquier cosa andamos metidos. Y es una verdad, esto lo que refleja es nuestra tibieza espiritual. Creo que ahorita muy pocos creyentes seríamos capaces de permitir que quemara nuestra casa y decir, no importa, aquí sigo y sigo creyendo en Dios. A veces con una enfermedad, ¿no? Hay una prédica de un hermano que a mí me gusta mucho escuchar, no me acuerdo su nombre, Elías se llama. Y él empieza a desglosar todas las cosas que ha traído, hablando de la pandemia, todas las cosas que ha traído la pandemia, y el hermano dice, esta pandemia no vino a enfriar a nadie, solamente dice, vino a demostrar que estábamos fríos. Y hoy lo puedes ver, lo que decías ahorita, dices, bueno, no sé si, yo estoy seguro que hacia la iglesia, en este caso con las características de la iglesia en Filadelfia, le hubiera tocado esta pandemia, otra cosa hubiera sido. Pero hoy en día vemos, desgraciadamente, que pues esperábamos el regreso a los templos. Fíjate, como que va a estar avalanchándose la gente. No. Quisiera decir esto, y vamos a hacer un autoanálisis, las personas que nos están viendo. ¿Realmente cuántos de nosotros hemos orado para pedirle a Dios que acabe la pandemia? Y piénselo, si usted me está viendo, piénselo, diga, no, sí es cierto, yo todos los días oro y le digo al Señor, termina esta pandemia. Y lloro y gimo. Decimos, el anticristo no puede aparecer porque está la iglesia de Jesucristo en medio, y que si la iglesia ora, el anticristo no tiene cómo hacerse del poder mundial. Pero como iglesia no estamos usando los recursos que tenemos debido a nuestra tibieza. Y no estamos orando a Dios para que las cosas sucedan en los países, sucedan en nuestras ciudades o sucedan en el mundo entero. Lo que estamos hablando es que, lo que estamos tratando de dar a entender es que esta generación, esta iglesia, encaja perfectamente con las características de la iglesia de la Odisea. Y que ya no hay un mensaje después de la iglesia de la Odisea. Ya no hay. Ya no hay un mensaje, lo que nos indica que esta es la última generación de creyentes en Jesucristo por la iglesia en la tierra. Después de nosotros ya no habrá más iglesia de Jesucristo. Después de nosotros, después del arrebatamiento de Dios por su iglesia, Dios ya no tendrá comunicación con el mundo a través de los gentiles creyentes en él, sino a través de Israel, de la nación de Dios, del pueblo de Israel. Se acaba, que es lo que hablábamos, se acaba el periodo. El periodo que nosotros conocemos como de la gracia. Para los gentiles se acaba ese periodo. Así es. Mencionabas una forma de la plenitud. Es decir, la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, que decíamos la semana pasada, da la impresión de que el Señor está diciendo, va a llegar el momento en el que se va a llenar el bote, el frasco que tengo para llenarlo de gentiles. Así es. ¿Sí? Y de ahí, hermanos, yo me voy a adelantar un poquito a los temas de la otra semana, pero creo que es interesante. Si hay una plenitud de gentiles, yo creo que lo que significa es que después del arrebatamiento ya no hay salvación para gentiles. Porque ya el tiempo para que se designó. Porque la plenitud de los gentiles ya se llenó. Hay mucha gente que piensa que sí, digo, hay gente que piensa de que dice, bueno, si yo no me voy, tengo una segunda oportunidad, si no me dejo marcar, si muchas cosas, y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de una plenitud, de algo que se va a llenar. La Biblia dice se va a acabar. Que el tiempo para salvación es hoy. Exacto. Hoy es el día de salvación. Hoy escuchas la palabra, hoy el Espíritu Santo convence tu corazón de pecado y de juicio. Hoy tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú no puedes decir, me voy a esperar a que el arrebatamiento ocurra para luego descubrir que todo era cierto. ¿Sí? Descubrir que todo era cierto y entonces aceptar a Cristo, porque entonces el tiempo de la gracia ya no va a existir. La dispensación de la gracia se termina en el arrebatamiento. La salvación por fe, que es ahorita nada más por creer, sin tener que pagar ningún precio, es ahora.
Cuando ocurre el arrebatamiento, yo no te puedo garantizar con la Biblia que vayas a tener una segunda oportunidad de salvarte, ni aún entregando tu vida. Sí, ni aún dejándote degollar y ni aún dejándote quemar. Y es algo importante, porque que es fácil pensar eso. Hay una parte donde dice de los decapitados y de ahí muchos sacan eso de que si después del rapto te quedas y si te dejas decapitar o entregas tu vida, como tú lo dijiste, tienes, como quien dice, una segunda chance para salvarte. Pero no encontramos que se refiera a los gentiles. Exactamente. No encontramos que esa cita se refiera a los gentiles. Puede ser al pueblo de Israel. A los 144,000 que se van a levantar a predicar al Mesías Jesús antes de la segunda venida de Cristo. Es importante lo que decía Eliezer, no podemos sustentar con Biblia que haya un periodo todavía, como vamos a decir, de tiempo extra, ¿no? Una segunda oportunidad. Una pregunta, una duda. Sí, hermano. No podemos sustentar que sí. ¿Podemos asegurar que no? No me voy a atrever a asegurar que no. Pero lo que sí le puedo decir que si no viene en la Biblia que va a haber una oportunidad para gentiles, pues mejor no se confíen que sí la va a haber. Ahora sería, la verdad, digo, hay un periodo, como tú decías, de gracia, donde el Señor te permite con toda la libertad, porque es obvio, ahorita estamos aquí sentados en una casa hablando de esto, hablando de Dios, y nadie nos puede decir nada. Y es un periodo que Dios nos permite. Como decía nuestro hermano, es un periodo donde solamente con creer podemos entrar a esa salvación. Ahí es donde está el asunto, que si tú estás esperando que las cosas ocurran para creer, entonces estás esperando ver. Sí. Y lo que ves ya no es fe. Lo que ves ya no es fe. Fe implica, como dice en Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya no sería fe. La fe implica que sin ver que esté ocurriendo el arrebatamiento, que aparezca el anticristo, tú creas lo que dice la palabra de Dios y aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la oportunidad es ahora. Después del arrebatamiento no podemos decir que haya una segunda oportunidad. Así es. Bueno, solamente recapitulando, llega lo que mencionaba nuestro hermano Eliezer, la plenitud de los gentiles, que quiere decir que el periodo de gracia para nosotros, los gentiles, porque no somos del pueblo de Israel, no somos judíos, somos gentiles que entramos por gracia a la salvación. Llega esa plenitud, ya no hay gracia, nosotros podemos entender, porque a veces la gente también, es algo importante decirlo, y sobre todo en esta parte de la revelación de Apocalipsis y los sucesos proféticos, la gente espera que diga textualmente las cosas, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en el mensaje de las iglesias se repite mucho el que tenga oídos para oír, oiga, el que tenga oídos para oír, oiga. Hay una parte donde entra pues la sabiduría, el Espíritu Santo que tiene que dar la revelación. Entonces, porque hay veces yo he escuchado hermanos o debates donde dicen, ¿dónde viene la palabra arrebatamiento? ¿Dónde viene la palabra rapto? No lo dice, pero tú puedes, en base al contexto, en base a la escritura, puedes deducir los sucesos, ¿no? Sí, y darle porque en la palabra de Dios hay cosas explícitas y cosas implícitas. Exactamente. Entonces, bueno, aunque arrebatamiento lo leímos ahorita en Tesalonicenses, sí se usa la palabra. Ahora, esta es una parte de lo que estamos hablando del rapto, que es el mensaje a las iglesias. Pero hay más señales, hermano, que nos quedamos la vez pasada. No sé si llegamos a leer esta parte donde Jesús empieza a decir que nadie os engañe y empieza a nombrar ciertos sucesos. No sé si lo alcanzamos a leer o no. Sí lo alcanzamos, que dijimos que eran palabras de Jesús. Donde empieza a nombrar, ¿no? De que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Y ya me acordé, sí lo mencionamos, porque decíamos que muchas personas dicen, es que eso siempre ha existido. ¿Te acuerdas? Que decíamos, es que eso siempre ha existido y es un argumento que la humanidad o el mismo cristianismo usa para decir, es que siempre ha existido, pero decíamos, pero nunca al mismo tiempo. Exacto. Cuando miramos todas estas cosas cumplidas a la vez, al mismo tiempo, y además las demás señales de las que hemos estado hablando, podemos saber que el verano está cerca. Podemos saber que el arrebatamiento de la iglesia, de Jesucristo por su iglesia, está cercano. Entonces, estas señales ciertamente se han cumplido a lo largo de la historia, pero nunca todas juntas, nunca al mismo tiempo, como el día de hoy. Estamos viendo. Hoy estamos viendo el cumplimiento. Digo, no necesitamos... Ahora, hay quien puede decir, pero esas son señales de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento. Mire, hermano, si le estamos diciendo que entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo hay 7 años, pues es prácticamente lo mismo, mi hermano. 7 años no hace gran diferencia en el calendario humano, en la historia de la humanidad. Exactamente. Estamos hablando como decía, el principio del cumplimiento de todas estas señales. Y podemos ver, si usted lee ahí Lucas 21, se va a dar cuenta cómo Jesús empieza a nombrar muchas cosas que van a pasar y que van a anunciar
pues el eminente rapto de la iglesia y posteriormente la gran tribulación, que de eso vamos a estar hablando la próxima semana, acerca de la gran tribulación, acerca del anticristo, acerca del falso profeta. Ahora, yo para continuar con este tema quisiera hacer una pregunta a los dos. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente no considera importante hablar de estos temas. O sea, mucha gente dice, pues es que eso que hay que hablar del amor de Cristo, hay que hablar de, que es importante, yo no estoy demeritando el amor de Cristo, ni el Espíritu Santo, ni la fe, pero ¿por qué es importante? Y esa es la pregunta que les quiero hacer, el que se quiera aventar, yo no, si no Pues, le pasamos micrófonos a Gibran. No, déjame a mí porque lo de Eliezer se va a extender más. A No, ver. es que lo va a explicar mejor. Yo solamente... No, la verdad. Bueno, ¿por qué, yo ¿por qué solamente... Ibra, es importante hablar, conocer acerca de estos temas? Por lo mismo, para evitar confusión, para evitar ser engañados, no solamente hablar, sino escudriñar. Ya lo decíamos en una ocasión, que la palabra misma dice escudriñar las escrituras, porque hay otra parte donde dice, digo, a lo mejor no, ¿cómo te podría decir? No aplica para esto específicamente, pero puede aplicar para todo, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, está muchas cosas que a lo mejor yo sí hago mucho énfasis en esto, que hay personas que hasta dicen, a mí me da flojera eso, porque no lo entiendo. Y tenemos que saber, tenemos que estar informados, porque como dicen vulgarmente, ¿verdad? Para que no nos agarre desprevenidos. Para que no nos agarre sin saber, sin realmente saber qué es lo que va a pasar, en qué momentos va a estar pasando. Entonces es muy importante el no decir eso de que a mí no me gusta. Es muy cómodo hablar del amor de Cristo, porque a quien no le gusta que lo perdonen, que le perdonen todo lo que hace. Es que es la verdad, es muy cómodo, muy bonito, muy poético, pero estas cosas son igual de importantes. Y es importante decir que también nosotros hablamos del amor de Cristo. Claro, digo, no es, claro, pero ahorita estamos hablando de esto y es muy importante. Dices tú, ¿por qué es importante? Pues para conocer. Para estar preparados. Yo creo que este tema, te doy la palabra, pero porque ya sé que te vas a extender. Yo creo que estos temas toman gran relevancia hoy en día, no que antes no la he tenido, pero hoy estamos viendo el cumplimiento de muchas cosas que antes no habíamos visto. Hoy en día hay sucesos que están pasando que antes no los veíamos, no era tan fácil. Hace poco vi que otra vez apareció, ¿cómo le llaman? Monolitos. Ajá, apareció otro y era parte de lo que hablábamos la semana pasada. Están pasando muchas cosas que están claras, digo, solamente es que alguien se meta y vea, oye, está pasando absolutamente todo. Yo recuerdo que ahorita vamos a hablar de eso. No sé cuánto tiempo queda producción, pero ahorita vamos a hablar de eso. Yo recuerdo que en una ocasión un hermano Eliezer se atrevió a dar no sé si era una clase, una prédica, donde decías, ¿qué hacer si te quedas en el rapto? ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo que muchos dijeron, el hermano Eliezer, pues está mal, ¿cómo que les anda diciendo qué hacer? Pero es una realidad que algunos se van a quedar, y lo mencionábamos que decía la palabra de Dios, van a estar dos y uno se va a ir y otro va a ser dejado. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo estamos diciendo nosotros. Entonces, volviendo ahorita vamos a hablar de eso, de qué hacer. Nuestro hermano Eliezer ahí trae varios kits de supervivencia. Pero la pregunta que les hacía, hermano Eliezer, ¿por qué es importante conocer acerca de todos estos temas? Estamos hablando de señales y yo quiero meter aquí el factor esperanza. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, viene un tipo del arrebatamiento que le ocurrió a un personaje llamado Lot. Lot vivía en una ciudad llena de perdición. Sí. Y dice la palabra de Dios que él afligía su corazón todos los días. Nosotros como creyentes realmente tendríamos que ser de piedra para no ver lo que está pasando en el mundo, que era otra señal que hablábamos la semana pasada, que en los últimos tiempos antes del arrebatamiento el mundo viviría como en tiempos de Lot, de Noé y de Lot. Toda esa parte, ¿no? Y de la maldad que habría, la maldad rampante que habría. Imagínate cómo estaba en Sodoma, que Lot afligía su corazón todos los días. Así es. Lo que él miraba, lo que él no miraba. Él miraba cosas como incestos, como pedofilias. Él miraba cosas terribles y él afligía su corazón. Y fíjate que el Señor Jesús le mandó unos ángeles para que lo sacaran antes de que Sodoma fuera destruida. Por eso es que digo, la historia de Lot es un tipo del arrebatamiento de Cristo por su iglesia. La iglesia de Jesucristo voltea a ver lo que está pasando en el mundo, y el que es cristiano de verdad se aflige. El que es cristiano de verdad no dice, qué chido, mira cómo hemos evolucionado y el humanismo. El que es cristiano de verdad aflige su corazón y dice, es que esto está mal. Sí. Recientemente leímos que en la Ciudad de México a los pastores que prediquen en contra de la homosexualidad los van a meter a la cárcel. Y la iglesia dice, eso está mal. Exacto. Entonces, recientemente vimos hace unos años cuando se aprobó el aborto en la Ciudad de México y decimos, eso está mal.
Y luego nos dan la cifra de los miles de bebés que son abortados cada año y decimos, eso está mal. O la Y legalización de drogas, toda esa parte. el cristiano está afligiendo su corazón cada día y llegará el momento, es una señal, como digo, llegará el momento en el que el Señor nos va a sacar de aquí. Entonces, yo digo, es una cuestión de esperanza, de que el cristiano pueda voltear al cielo y decir, ¿en qué momento nos vamos, Señor? Porque el mundo va de mal en peor. Así es. Y en parte la iglesia tiene mucho que ver, porque como decimos, somos una iglesia tibia, poco predicamos, poco evangelizamos, poco damos el ejemplo. Poco enseñamos, poco pero además de eso, puede haber un cristiano que lo haga de todo corazón y solo no se va a dar abasto. Ese cristiano que lo está haciendo de todo corazón, a todas horas, puede voltear al cielo y decir, ¿cuándo nos vamos, Señor? ¿En qué momento nos vamos? Por eso comenté el factor esperanza. Sí, el voltear al cielo y decir, pero la palabra de Dios dice que un día Él nos va a arrebatar, que un día Él nos va a sacar de aquí. Y también, porque es importante hablar de estos temas, el factor esperanza para el que está luchando como cristiano por Cristo, pero también el que está afligido por una enfermedad. Usted dice, ¿para qué nos sirve saber que Cristo va a venir por nosotros? Hermano, es que a lo mejor usted no está pasando una enfermedad terrible, dolorosa, donde usted levante sus ojos cada día al cielo y le diga al Señor, ya ven, Señor Jesús, Exacto. Ya líbrame de este cuerpo de muerte, porque ya no soporto, porque ya no tolero. Entonces, es un tema de esperanza, digo, vamos a decirlo así, de una vida pues mejor al lado de Dios. Es un tema de que los sufrimientos de este tiempo terminarán, porque dice la palabra de Dios, y yo quería seguir hablando acerca de cómo será el arrebatamiento, pero ahorita, además de que resuciten los muertos, seremos transformados, y el cuerpo que recibiremos será un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, que no se vuelve a enfermar jamás, ni se vuelve a morir jamás, ni tiene ninguna enfermedad. La esperanza. Entonces, por una razón de esperanza, es muy cruel que muchos pastores no estén predicando acerca del arrebatamiento. Déjame dar un argumento súper sencillo y súper, a lo mejor mucha gente va a decir, ese argumento no es. ¿Sabes por qué tenemos que aprender? Porque también es parte de la Biblia. Exactamente. Claro. Es parte de la Biblia. Entonces, a veces, desgraciadamente, omitimos, ¿no? Bueno, aquí los tres, yo sé que han predicado alguna vez. Y para mí era muy fácil cuando empezaba a predicar, no sé si a ustedes les pasó, capaz si fui el único, el irme al libro de Salmos, sacar un salmo y voy a hablar de bendice alma mía, Jehová, y hay que adorar a Dios, pero empiezas a entender que hay pues está la palabra de Dios y la palabra de Dios es completa, ¿no? Sí. Es muy extensa, exacto. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender más? No, porque también está en la Biblia. También está en la Biblia. Entonces, es parte de lo que Dios, no es como que Dios haya dicho, hermano, ahí les voy a poner el Apocalipsis por si quieren leerlo, ahí les voy a poner el libro de Daniel por si quieren leerlo. Oye, es que también hay la no sé qué opinen ustedes de esto, pero hay el dicho, no sé cómo llama, el dicho popular que dicen que si lees Apocalipsis te vuelves loco. Y ves el argumento de mucha gente, no, es que yo no leo Apocalipsis porque eso es para los que saben, porque si lo lees te vuelves loco. Bueno, hay que leerlo y el Señor nos va a ayudar a entenderlo. Pero digo, es que sí hay gente que dice eso. Yo he escuchado más de una fíjate que decir eso. Dice Tesalonicenses, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y luego ahí ya empieza a dar el relato que leímos ahorita, ¿no? De que ¿cómo va la resurrección? De la resurrección. Entonces volvemos al factor esperanza. ¿Por qué hablarlo? Pues porque hay gente que está triste por sus muertos. Exacto. Que no sabe qué va a pasar con ellos porque le han dicho que el que muere se queda en la tumba y de ahí no sale. Y no, que de ella no va a salir. Si murió en Cristo, sí, hay una esperanza. Pero hay una esperanza. Entonces, hablar de estos temas son también un factor de esperanza. Por eso los tenemos que hablar. Oye, y es muy incómodo, pero cabe recalcar, no porque uno sea perfecto, pero el que tiene miedo o no quiere hablar de esto, habla de una tibieza, ¿no? Sí. Es que habla de una tibieza espiritual. Sí, es lo que iba porque a decir. Hay mucha gente que dice, a mí no me hables de eso, porque no. Y estos temas, desde mi punto de vista, digo, hace poco en la iglesia a la que me congrego, se tocó todo un mes, que tú lo sabes, se tocó todo un mes, igual, el mismo tema creo, no, bueno, ahí hablaban de la segunda venida de Cristo, que se tocó desde el principio hasta la segunda venida. Y se habló del rapto, se habló de varias cosas, y son temas que desde mi punto de vista deberían causar gozo, porque estamos hablando estamos hablando del cumplimiento de la promesa que Dios nos dejó, que algún día vamos a estar con Él. Entonces se supone que para eso vivimos en el cristianismo, ¿no? Si no, pues la verdad, vámonos, si no tengo esa seguridad o no espero eso, pues vámonos a la fiesta, dejemos de hacer este programa, dejemos de hablar de Dios, ya dejemos de esas cosas y vamos a disfrutar la vida si yo no creo que voy a estar un día con Él, ¿no? Y desgraciadamente, yo estoy seguro que no es la única. En todas las iglesias se toca este tema y como dice Irra, que aburrido. O incomoda. Incomoda, o incluso te llena de miedo. De temor. Te llena de miedo. No sé, digo, hay muchas cosas que están alrededor de todos esos temas, pero es cierto lo que dice Israel. Habla
entre otras cosas, digo, sin asegurar pero habla de la tibieza de muchas personas. Y a algunas personas les da más miedo este tema que el que hablábamos antes de que era el de actividad demoníaca. Les da más miedo. Incluso actividad demoníaca a algunos les emociona. Sí. Que ahora qué vamos a hacer y cómo los destrozamos. Sí. Pero el hecho de que desconozcamos lo que la palabra de Dios dice referente a la palabra profética no implica que la palabra profética no se vaya a cumplir. Sí, claro. Se va a cumplir, de todas maneras se va a cumplir. Entonces es importante saberlo. Yo me quiero quedar con eso. Lo más importante para mí es el factor esperanza. Okay, sí. Más que el conocimiento, más que otras cosas, es el factor esperanza. Es muy esperanzador saber que Cristo va a venir a rescatar a su pueblo, a extraer a su cuerpo que hoy nos duele, que hoy está cansado, que mañana se enferma, será transformado en un cuerpo de gloria. Que apreciamos, que amamos, sí. Vamos a estar allá gozando. Es una esperanza impresionante. Voy a volver a ver a mi familiar que murió en Cristo. Exactamente. Sí. ¿Cuándo lo voy a volver a ver? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, el día del arrebatamiento. Así es. Sí. Ahora, se me olvidó por decir eso, se me olvidó lo que bueno, vamos rapidito, no sé, me quedan como aproximadamente 10 minutos. Vamos a hablar un poquito más a profundidad acerca del rapto, ya para cerrarlo, en cuanto a cómo va a ser. Decías, quiero hablar un poquito acerca de la transformación. Ya dijimos que en el rapto, la diferencia entre rapto y segunda venida, en el rapto Dios aparece desde las nubes, desde el cielo, y dice, Jesús, perdón, y con dice, con voz de mando, y empieza a describir cómo va a ser ese rapto, esa trompeta de Dios descenderá del cielo. Y en la segunda venida Dios, Jesús va a venir y va a pisar, va a estar en la tierra, va a volver a la tierra, por eso se llama segunda venida, que es el regreso. Entonces, explicaba nuestro hermano Eliezer que es un misterio hasta cierto punto, pero no lo podemos imaginar, pero la Biblia si promete que los muertos en Cristo resucitarán, pues de donde estén. Así ahorita te decía, así hayan unos naufragados allá en el océano. Se lo hayan comido 10 tiburones diferentes. Allá en la selva lo despedazaron 10 leones. No importa, ese cuerpo va a volver. Exacto. Y va a ser transformado y va a recibir un cuerpo vivificado. ¿Qué más quieres saber? Ese cuerpo va a ser vuelto a juntar. Sí, hay otro ejemplo de esto, otro tipo en una visión que vio un profeta llamado Ezequiel. Ajá. Cada hueso con su hueso. Ese cuerpo se va a volver a juntar y va a volver a entrar, como dijimos, el espíritu de vida y el alma que viene con Cristo, que estaba en el paraíso descansando con Cristo. Desciende de las nubes, desciende a su cuerpo, lo toma y el cuerpo es transformado, son resucitados en su mismo cuerpo. Así es. Pero para poder entrar al cielo tiene que ser transformado. Y vamos a recibir, y luego dice, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, y en 1 Corintios 15, del 51 al 55, nos dice también que seremos transformados. Tanto los muertos en Cristo que resuciten como los que estemos vivos en ese momento vamos a recibir un cuerpo similar. El cuerpo de los que resuciten primero o vean a Cristo primero no será diferente al cuerpo que nosotros recibiremos. La gran pregunta es, ¿cómo será ese cuerpo? Ya dijimos, no se vuelve a enfermar, no se vuelve a morir, pero ¿qué otras capacidades tiene? Fíjate, no sé, si alguien tiene Filipenses 3:21, se lo voy a agradecer mucho. Aquí lo tengo. Filipenses 3:21, ahí nos dice que el cuerpo que recibiremos será como ¿cuál? Semejante al cuerpo de la gloria suya. Se refiere al cuerpo del Señor Jesús. Entonces, si nosotros queremos saber cuáles son las características del cuerpo que vamos a recibir, es necesario que miremos cuáles eran las características del cuerpo con el que Jesús resucitó. Así es. Ahora, una de las capacidades que tenía el cuerpo que el Señor Jesús resucitó era poder traspasar paredes. Y que suena medio esto es fantasioso. Pero la palabra de Dios dice que cuando Él resucita, estaban encerrados por ahí sus discípulos y Él aparece en medio de ellos y dice, pasa a vosotros. Así es. Ahora, también dice que después de hacer la oración se desaparece. Entonces, el cuerpo que recibiremos será un cuerpo capaz de materializarse y desmaterializarse, capaz de traspasar paredes, capaz de comer, gloria a Dios, capaz de comer, porque cuando el Señor Jesús... A muchos nos alegra eso. Porque cuando el Señor Jesús le aparece a Pedro, que estaba en la barca, un poco dolido porque había negado al Señor 3 veces, y aparece en la barca y les hace señales y Pedro se lanza nadando, y el Señor Jesús se le presenta, dice que el Señor Jesús le había preparado la comida a los que estaban pescando y comió con ellos. Entonces será un cuerpo que tenga capacidad de comer. Sin lugar a dudas no tendrá necesidad de comer ese cuerpo, porque la comida que hoy nosotros comemos es para seguir viviendo. Así es. Pero si el cuerpo, como ya no va a haber muerte, vamos a leer 1 Corintios 15, 51 al 55, por favor. Como ya no va a haber muerte, entonces no es necesaria la comida. Sin embargo, será uno de esos placeres que el Señor nos va a permitir mantener después de esta vida.
Y va a ser asombroso ese cuerpo. Ahora, ¿podremos volar, hermano Isaac? Mira, muchos de nosotros creemos que sí, aunque sería fantasear mucho. Sí, ya sería meterte, pero digo, si ves las otras características de las cualidades que puede hacer ese cuerpo vivificado, pues no estaría nada loco pensar que se puede volar. Ahora, mucha gente dice, bueno, ¿y eso ya qué importa si ya nos vamos a ir al cielo allá? Pero bueno, más adelante vamos a tocar cómo el regreso. Bueno, es que hay una vida después de esta vida. Exactamente. Sí, hay una vida después de esta vida y para esa vida necesitamos un cuerpo. Exactamente. O sea, nosotros como cristianos no creemos que la vida, bueno, esta vida sí, pero para ponerlo sencillo, no creemos que la vida acaba ya cuando morimos. Estamos hablando de una resurrección. Ni creemos que nos vamos a hacer uno con el universo, ni nada de eso. El Señor Jesús hizo una creación que se llamó ser humano y esa creación el Señor Jesús no la va a destruir. Exacto. Esa creación el Señor Jesús la redimió con su sangre, volvió a hacer todas las cosas como el estado original y el plan original de Dios va a tener cumplimiento por la eternidad. Solamente ocurrió este pequeño desfase en el tiempo, en la historia en que el ser humano pecó y Dios tuvo que hacerse hombre y morir por nosotros, pero después de eso todas las cosas volverán a su estado original. Así que el ser humano no será destruido, ni se va a hacer uno con el universo, ni es panteísmo, ni nada de eso. Déjame leer rápido, 1 Corintios 15, 51, dice, he aquí yo os digo un misterio, no todos dormiré. Ahí, cuando dice os digo un misterio, se refiere a que era algo que estaba oculto. Ajá. Os digo un misterio, es algo que las generaciones pasadas no lo comprendían, porque estaba oculto. El apóstol Pablo, en su calidad de apóstol, con capacidad para instituir doctrina, ¿sí? El apóstol Pablo dice, yo les voy a dar un misterio de parte de Dios. Así es. Entonces, ahí continúa, ¿cuál es ese misterio? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de los que estaban durmiendo y los que todavía quedaron. No todos moriremos, porque la palabra dormir en los cristianos significa morir terrenalmente. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo seremos transformados? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, habla de los vivos, nosotros seremos transformados. Transformados, que era lo que hablábamos. Los muertos resucitan y uno entiende por qué tienen que ser transformados. Exacto. Pues ya están hecho polvo. Pero nosotros también seremos transformados. Al cuerpo, digamos, vivificado que hablábamos ahorita con ciertas características que son iguales a las características del cuerpo del Señor. Sí, la única diferencia es que el Señor Jesús decidió conservar en su cuerpo resucitado las señales de su martirio. Cuando el Señor Jesús aparece, le dice a Tomás, mete tu mano en mis heridas. Así es. Sí, él quiso dejar las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, únicamente como testimonio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así es. Pero el resto de los humanos que resucitemos en Cristo, cuando seamos transformados, no permanecerán en nosotros las huellas de la enfermedad, de la muerte, del dolor. De lo que se vivió en este mundo. Ahora dice, ¿por qué? Porque es necesario que esto corruptible, habla del cuerpo, se vista de incorrupción. Y este mortal se vista de inmortalidad, que ahí habla de ya no habrá muerte, ¿no? Y más adelante dice. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y luego dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es que la muerte fue el pago del pecado. La muerte es el castigo porque hemos pecado como raza humana. Que el Señor Jesús pagó. Pero el Señor Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso es importante que aceptes a Jesús hoy, que lo aceptes ya, para que puedas ser levantado en el rapto, para que te puedas ir con Cristo y para que recibas un cuerpo que nunca jamás se volverá a morir. Exacto. Porque la palabra de Dios... Nunca más se volverá a enfermar, nunca más nada pasará. Nada de eso. Enjugará Dios toda lágrima de ellos y nunca más volveremos a llorar, nunca más volveremos a sufrir. Pero para poder acceder a esa promesa es necesario hoy creer por fe en el Señor Jesús. Así es. Para poder acceder a esa promesa, porque en tiempo de la gracia, insistimos, solamente por creer puedes acceder a estas tremendas promesas que Dios ha dado para su iglesia, para su pueblo. Ahora hablábamos la semana pasada, ya para ir cerrando un poquito, ¿cuánto queda ahí de tiempo? Ok. Quedan 10 minutitos ya para ir cerrando este tema, que es un tema bastante extenso, pero tenemos que cerrarlo. Toda esta parte, bueno, ya la hablabas, cómo es acceder el día de hoy a esta promesa que es el arrebatamiento, es creer en el Señor Jesucristo, ser bautizado en el nombre, o sea, toda esa parte ya está, creo que clara, ¿no? Ahorita es el tiempo, ya hablábamos de que más adelante no podemos asegurar con Biblia en mano que va a haber un tiempo para los gentiles que somos nosotros.
algo importante, y con esto me gustaría que cerráramos, es que el momento para el rapto, para el arrebatamiento, si fuera el día de hoy, no podríamos acusar a Dios de decir, te adelantaste, es que falta cierta cosa por cumplir, no se cumplió aquello, no se cumplió aquello. Si usted se pone a analizar profecía tras profecía, señal tras señal, podemos ver que todas las señales están cumplidas. Entonces, si ahorita el Señor, hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Que si ahorita, mientras estamos en vivo, de repente se ven que caen los micrófonos, pues es que nos fuimos, ¿no? Y ahí que la producción acabe la transmisión. Mira, no se crean, y es que que se vayan también. Aunque desde nuestro criterio las señales no estén cumplidas, Dios es soberano. Y Dios puede llevarse a su iglesia a la hora que quiera. ¿Qué es la soberanía? Defíneme la soberanía. La capacidad de hacer lo que quieras hacer sin pedirle a nadie permiso. Que hace lo que quiere. Exactamente. Dios es soberano, Él tiene decisión propia y Él ejecuta su ¿Se decisión. acuerdan la frase que usamos? Su universo, sus reglas. Pero aún así las señales ya están cumplidas. A pesar de su soberanía, que Él puede hacer lo que quiera, las señales sí se han cumplido. Él es fiel a su palabra. Exacto. Pero yo digo, si desde nuestro criterio, porque siempre va a haber gente que diga, no, por ejemplo, yo recuerdo un pastor que decía, es que Cristo no puede venir porque no hemos predicado este evangelio a todas las naciones del mundo. Hace como 5 años yo enseñé en una clase que hablamos sobre esto y le dije, hermanos, el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Simplemente el mensaje de esas iglesias están ahorita en Turquía y en Asia Menor. Ahorita ya está lleno de musulmanes y de islámicos. Exacto. Pero el mensaje se predicó. Se lleva 2000 años predicando el evangelio de Jesucristo y en todo el mundo se ha predicado el evangelio de Jesucristo. O que la iglesia actual no esté ahorita con presencia en cierto país no quiere decir que no se haya predicado. Eso ha sido culpa de la iglesia, que no ha sabido transmitir su fe a las nuevas generaciones. Esto, aunque usted no lo crea, en Asia antes no eran islámicos. El Islam, de hecho, surgió ya después de Cristo, cientos de años después de Cristo. Sí. Mahoma nació cientos de años después de Cristo. La iglesia de su tiempo, como hoy estamos muchos muy tibios, no supo transmitir la fe a sus hijos y a sus nietos y a su descendencia, y por eso esas regiones se llenaron de religiones paganas. Pero el evangelio de Jesucristo ya se ha predicado a todo el mundo. Entonces nadie puede decir, falta que se cumpla que el evangelio sea predicado, porque ya se predicó el evangelio de Jesucristo. Hay muchas otras señales, nosotros hemos mencionado muy pocas. ¿Me das 2 minutos para decir otra? Cuando la higuera reverdece, saber que el verano está cerca. Estén atentos a la higuera. En la Biblia, si tú buscas en la concordancia la palabra higuera, vas a encontrar que se refiere a la nación de Israel. La nación de Israel llevaba miles de años sin existir como nación. Miles de años sin existir. Es que aquel que diga, es que no hay señales cumplidas. Cuando tú le dices, el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel se formó y levantó su bandera en la ONU como un país de reciente creación, de un pueblo que tenía existiendo miles de años, pero que no tenía un territorio donde vivir. Y tú me digas que eso no es una señal, que tú no puedes considerar eso como una señal de parte de Dios. Realmente es que no sé dónde tienes la cabeza, hermano o amigo. Así es. Muéstrame un pueblo que haya desaparecido, que lo hayan expulsado de su país durante tantos miles de años, y muéstrame que haya vuelto a su país y que ahora sea un país, sea un estado, además rico y poderoso. Es que lo vemos como cualquier, es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que decimos, eso va pasando, y luego pasa otra señal, bueno, va a pasar, y esa es la parte de la misma tibieza, las mismas características, que estamos ciegos, no queremos ver las señales. Estamos ciegos, exactamente, y por nuestra conveniencia, no nos conviene que Cristo venga. Pero es importante decir lo que decías, Eliezer, y Israel, aunque no lo queramos aceptar, aunque no las conozcamos, las promesas ahí están y se van a cumplir. Sí. Y las señales ya se están cumpliendo. Y el rapto va a pasar, lo quiera creer o yo no, lo predique o yo no, va a pasar el rapto cuando el Señor lo quiera, cuando las promesas sean cumplidas. Pero aunque no sean las señales cumplidas, Dios puede decidir venir ahorita. Sí, pero dejó estas señales. Cuando veas a la higuera reverdecer, saber que el verano está cerca. Israel de la higuera ha reverdecido, el verano es Jesús está cerca. Ahora, analiza lo que está haciendo el pueblo de Israel. Es impresionante que los judíos ortodoxos están esperando que el Mesías aparezca de un momento a otro. En las profecías, es decir, en los números de los judíos ortodoxos, su Mesías no tarda mucho en aparecer. Así es. Ellos dicen que todo está cumplido en las profecías mesiánicas, para ellos todo está cumplido y ellos están esperando que su Mesías aparezca. Sabemos que serán engañados porque el Mesías es Cristo porque y ese ya apareció. No lo recibieron y entonces están esperando el Mesías que ellos creen que va a ellos serán engañados porque va a aparecer un antimesías.
alguien que se va a hacer pasar por el Mesías, que será el anticristo, del cual luego hablaremos. Pero los judíos están esperando a su Mesías, así que esa es otra señal. Los judíos esperando a su Mesías. Nunca como hoy, hermano Isaac, hermano Israel, el pueblo de Israel estaba tan preparado para reedificar su tercer templo. Así es, que eso es. Y ahora, sin embargo, el pueblo de Israel tiene hasta ya todo prefabricado, simplemente para el momento en el que se les ceda la colina del templo, que ahora está ocupado por los islámicos, ellos puedan levantar columnas y encima de esas columnas reedificar el tercer templo. Es parte de lo que menciona la Biblia, que van a reconstruir el templo. ¿Te acuerdas que una vez platicábamos de que, pues, cómo lo van a hacer para reconstruirlo tan rápido? Y vemos que ya está todo prefabricado, que ya, pues, la tecnología, la maquinaria. Y esto es real, es decir, esto no lo estamos inventando. Métase a YouTube, usted va a poder ver los planos, va a poder ver los diseños, va a poder ver las piezas prefabricadas, va a poder ver a los sacerdotes consagrados, nada más esperando que aparezca el Mesías. Así es. Es lo que usted va a poder ver. Así que esta es otra gran señal que usted no puede pasar por alto. Las señales están cumplidas, las señales se han cumplido en muy poco tiempo, hablamos los últimos 50, 60 años, y a lo mejor debido a la rapidez con que se han cumplido, a muchos se nos ha pasado por alto y no nos hemos dado cuenta que muy probablemente seamos la última generación de la iglesia de Jesucristo. Muy probablemente. Muy probablemente, no podemos asegurarlo, pero mire usted, la palabra de Dios dice en esa cita donde hace referencia a que cuando vea la higuera reverdecer, allí el Señor Jesús está hablando de señales y le dice, de cierto les digo que no pasará esta generación. Así es. Lo que el Señor Jesús está diciendo, cuando vean a la higuera reverdecer, a Israel reverdecer, no pasará esta generación antes que yo venga. ¿Y qué cree usted? Que en el Salmo 90:10 la palabra de Dios dice, los días de nuestra edad son 80 años, son 70 años, en lo más robusto son 80. De ahí tomamos que una generación para la Biblia se compone de 70 o de 80 años máximo. Entonces hay gente que da años porque dice, si en el 48 la higuera reverdeció, le sumamos 70 años, nos da 2018. Y si le sumamos... Era una fecha que hace poco se dio, ¿no? 80 años nos da 2028. Entonces, hay quien dice, entre 2018 y 2028, tiene que ser forzosamente el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Que entonces, estamos hablando, si te pones, haciendo cuentas y yéndonos un poquito más a profundidad, estamos hablando de entre el rapto y la segunda venida, estamos hablando de un periodo de 7 años. Así es. Estamos, tomando literalmente, estaríamos ya a nada, ¿no? Lo que esta cita nos dice es que el Señor Jesús vendría en su segunda venida en la generación que viera la higuera reverdecer. El Señor Jesús vendría en su segunda venida en la generación que viera a la higuera reverdecer. Si la iglesia se va 7 años antes, eso significa que el Señor Jesús tendría que estar viniendo en el año 2021 o 2022, de acuerdo a esta hipótesis. De acuerdo a esta hipótesis. Aclara que no está dando fecha. Es importante decirlo. Pero mire, lo que dice la Biblia lo dice. Exacto. Entonces, ahora, hay teólogos que dicen, no se refiere a que esta generación, se refiere a la palabra generación se refiere a que esta época, a que este tiempo no va a pasar antes de que el Señor Jesús venga. Y ahí a mí lo que me parece, la verdad, me parece muy rebuscada esa respuesta, porque lo que pretende es como decir, pues si no viene en el 2021, sí, pues se refiere a la época. Lo que dice la Biblia dice, ahora, ¿a qué se refiere con una generación? No lo sabemos. Yo me baso en Salmo 90, pero probablemente para el Señor una generación sea más amplia. Esto es una cuestión de interpretación bíblica, ¿no? Los judíos dicen que su generación es de 120 años. Por ejemplo. De hecho, los judíos hasta hoy, los judíos, los ortodoxos, ultraortodoxos que están en Israel, ellos viven muchísimos años, hermano. Ellos viven muchísimos años porque cuidan mucho su alimentación, tienen la alimentación kosher y todo eso. No como nosotros. No como nosotros, pero ellos cuidan mucho su alimentación y su físico y ellos dicen que los días de su edad son 120 años. Así. Entonces, lo cierto es que el Señor dijo, no pasará esta generación cuando yo venga a la tierra de nuevo. Y ya para cerrar, ya porque ya producción ya me está haciendo señas. ¿No? Bueno. Ya para ir cerrando un poquito, le dice, ¿traes cuántas más señales? A mí me parecieron estas las más importantes, ya no traigo otra señal. Desde un principio he dicho, ya no. Ok, ya con... No, hermanos, lo que yo quería decir es que es importante conocer esto por muchas cosas, por el tema de la esperanza, para no ser engañados, porque está en la Biblia, pero hay que usarlo, el conocimiento bíblico correcto. Esto es importante conocerlo porque Dios lo dejó y por algo quiere que lo sepamos, ¿no?
pero no para esa parte de decir, ay, voy a sacar cálculos, entonces, a ver, el 2020, tengo todavía chance todo el otro año, o hasta el 2028, ojalá hice en el 2028, porque eso estaríamos cometiendo un error. Igual te mueres antes. Igual te mueres antes, ahorita saliendo nos atropellan, no sé, hay muchas cosas, pero Dios lo que nos llama es ahorita es el momento de consagrarnos, de vivir en santidad. Hoy es el momento, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice un predicador, dice, estás a una oración de restaurar tu relación con Dios. Entonces, ahorita es el momento de decir, ¿sabes qué? Pues yo reconozco que no estoy preparado para que Él venga. No estoy preparado, no llevo una vida de oración, no llevo una vida de santidad. Y hoy es el momento que tú te puedes poner a cuentas con Dios. Ahorita que acabe este programa, ahorita dejes de escuchar a estos tres locos de estar hablando, enciérrate en tu cuarto y di, Señor, me quiero poner a cuentas contigo. La palabra de Dios nos invita a eso. El apóstol Pablo dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre. La palabra de Dios nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia y hallarán misericordia. Entonces, hoy es el tiempo de misericordia. Hoy es el tiempo en donde Dios nos dice, pónganse a cuentas conmigo. Y por último, ya para cerrar, quiero dejar el lugar para lo que la producción ha estado esperando toda esta noche, y la gente que nos está viendo en casita ha estado esperando. Tenemos los kits de supervivencia. Los kits, ya empaquetados ya. Ya empaquetados, están listos para enviarse. Hermano Eliezer, voy a ceder cámaras y micrófonos. Quiero recalcar que todo lo que diga Eliezer a partir de hoy es responsabilidad de Eliezer y solamente de Eliezer. No, quedamos que en el 2021 viene Cristo, todos estuvimos de acuerdo. No fue así. Ahí está la producción poniendo las opiniones vertidas en Eliezer, ¿hay un kit de supervivencia, Eliezer? Un kit como tal. ¿De supervivencia o de sobrevivencia? No quiero decepcionar a nadie. Kit de sobrevivencia. Aquí, el primer punto es, si te quedas después del arrebatamiento, tendrás que sobrevivir. Eso grábatelo. Te quedas después del arrebatamiento, como sea, empieza la cuenta regresiva para ti. Y no solamente para ti, para toda la humanidad. Sí. Sí, pero grábatelo. Si te quedas después del arrebatamiento, resulta que ya no viste el hermano Isaac, tendrás que sobrevivir. Grábatelo en tu mente, vas a entrar en modo sobrevivencia. Así es. Literalmente, vas a entrar en modo sobrevivencia. Para la gente que está conectando, Eliezer está dando un kit de sobrevivencia. Bueno, interprételo como quiera. Número 2. Primero, tendrás que sobrevivir. Grábatelo en tu mente. Tendrás que sobrevivir. Okay. Número 2, tendrás que desaparecer. Mira, tú no desapareciste con la iglesia que se fue con Cristo, pero tendrás que desaparecer para todos. Tendrás que tu Facebook, tu Instagram, tu Twitter. No tendrás que meterte ahí, no tendrás que hacer nada que evidencie que te quedaste, porque te van a buscar. A ver, quiero decir, esto es en serio, ¿eh? Estamos hablando en serio. Es que estamos hablando en serio. Esto es parte, me acuerdo de la enseñanza que diste, Eliezer. ¿Qué hacer si me quedo en el rapto? A ver, Eliezer. Y luego. Ahorita los voy a poner tristes a todos cuando termine esto. Pero bueno, número 2, tendrás que desaparecer. A partir de hoy, la CIA te busca, a partir de hoy el Mossad te busca, el MI. El Tránsito de Guadalupe. Todo el mundo te busca. Todo el mundo te busca. A partir de hoy tú tienes que desaparecer. Ya no te vas a conectar a redes sociales, ya no vas a hacer una llamada telefónica, vas a destruir tu teléfono, tu celular, vas a tapar todas las cámaras que hay en tu casa porque estás en modo sobrevivencia. Exacto. Necesitas que nadie sepa que tú sigues viviendo, a menos que tú digas, no, yo sí voy a aceptar al anticristo y me voy a poner de... bueno, entonces ¿qué más da? Vaya. Pero si tú dices, voy a luchar por si acaso Dios en su misericordia nos da una segunda oportunidad, tienes que desaparecer para los ojos de la autoridad. Tienes que desaparecer para los ojos de la autoridad. Número 3. Bajo ninguna circunstancia, quizás esto parezca absurdo decirlo, pero bajo ninguna circunstancia te dejes sellar. Va a haber un sello que el anticristo va a usar. Muchas hay teorías de cómo durante la gran tribulación. Bueno, eso ya no lo tocaremos. Lo que es cierto, la manera en la que el líder mundial de esa época disponga que se tiene que comprar y vender, tú no participes en eso. Porque ahí dice que la marca del anticristo será para poder comprar y para poder vender. Esa es la forma en que, digamos, va a obligar a la gente a que lo use. Va a ser la forma en que va a tener a la gente controlada y va a tener el control de la economía mundial. Entonces, bajo ninguna circunstancia tú puedes permitirte ser sellado por el anticristo, o usar la tarjeta, o usar lo que sea que te den, o lo que sea que te pongan en la mano o en la frente. Donde sea, no te dejes marcar. Bajo ninguna circunstancia entres a ese... Esto lo que implica es que vas a tener que buscar tus alimentos, vas a tener que autoabastecerte de tus alimentos. No vas a poder comprar, no vas a poder vender. No, es que suena... un curso de cómo prender fogatas, cómo cazar.
Yo, mire. Digo, ya que estamos entrando en estos Perros temas. y gatos, ok. Vamos a ser bien criticados por esto, pero No, le pido a la producción que este clip, sácamelo y me lo subes a la página. Le pones kit de sobrevivencia Por Eliezer. por Eliezer Ranzures. autoabastecerte, vas a tener que producir tus propios alimentos, vas a tener que guardar todo el medicamento que puedas, Sí. vas a tener que esconderte de tus amistades y de tus conocidos. Aquellos que sepan que fuiste cristiano, una, por vergüenza, escóndete, y dos, vas a tener que esconderte para que nadie te pueda acusar, porque dice la Biblia que se entregarán unos a otros. Tu casa no es lugar seguro. Tu casa no es lugar La seguro. iglesia, no vayas a la iglesia. No tiene ningún Ya caso no que tiene vayas a la ningún iglesia. caso. No vayas a arrodillarte ni a llorar, ya no tienen un caso. Ese es el punto número, ¿cuál vamos? ¿De tu kit? Olvídate de la gracia, todo es por méritos. Ahora sí. Ahora sí, A los que hermanito, decían, ¿verdad? usted que no quiso aceptar la sangre de Cristo para ser cubierto y que sus pecados fueran cubiertos, ahora usted tendrá que derramar su sangre. Eliezer es bien inoportuno, Ahora usted tendrá que morir. Olvídate de la gracia, olvídate de me voy a esconder, voy a clamar a Dios y me va a responder y me Ya va a no, librar ya de la no, muerte. ya no. Eso ya no existirá. Vas a estar en otra dispensación. Esa otra dispensación ya no hay gracia, ya no hay nada gratis. Así Ahora es. todo lo tienes que conseguir con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tu inteligencia. Yo Eso sé está que- difícil, ¿verdad? Desgraciadamente no nos va a tocar verlo, pero yo sé que este video va a tomar mucha relevancia cuando sea el rapto. Mucha gente va a andar buscando información. Yo Ahora, lo sé. Ahora Eliezer, No es que te quiera agüitar, pero tengo que hacerlo. Agüitar es una palabra que usamos aquí en México para decir entristecer. Así es. No es que te quiera poner triste, pero Reventarte la burbuja. tenemos que ser realistas, lo dijimos hace rato. No hay ninguna garantía de que la salvación se vaya a extender después del arrebatamiento de la iglesia. O sea, todo esto que acaba de decir hermano Eliezer que tienes que hacer, por si acaso. Va a haber salvación, quiero aclarar esto, va a haber salvación, pero para los judíos que estén repartidos en todo el mundo. Eso sí es seguro. Eso sí es seguro, eso dice en la Biblia. Para los Si tú gentiles. tienes sangre judía, igual y de ahí te pescas. Igual y de ahí te pescas para buscar salvación. Pero si no tienes sangre judía, no hay garantía de que un gentil vaya a tener una segunda oportunidad para acceder a la salvación. Ahora, te voy a decir lo siguiente, si tú dices, igual me quedo, ya me escondo, ya me hice un búnker al lado del cerro, en el pozo del cerro, estoy criando mis propias gallinas, comiendo mi propio alimento, Un pollo sembrando mis... Mire, le voy a decir algo, ¿sabe por qué no hay garantía de nada? ¿Sabe por qué no hay garantía de nada? ¿Por qué? Porque durante los 7 años que sigan al arrebatamiento de la iglesia, se le conoce como la gran tribulación, Cual nunca ha habido. cual nunca ha habido. Y dice la palabra de Dios que vendrá juicio sobre el planeta Tierra, lo hablamos Así la es, semana pasada. así es. Y ese juicio incluye la muerte de la tercera parte de todos los animales, Oh, la muerte de la tercera parte de todos los seres vivos, seres de los del mar, de los de la tierra, de todas los árboles, las plantas. Dice que el agua dejará de ser potable. No habrá agua potable. Dice que habrá tsunamis. El mar se saldrá de los límites que Dios le estableció y entrará a las ciudades. Mucho- de Las mucha placas mayor magnitud. tectónicas se moverán. Los continentes se moverán. Habrá terremotos Probablemente te pesca ahí en el como cerro. nunca ha habido. ¿Y sabe qué es lo más peor? Por decirlo de alguna manera, Peor. un asteroide caerá del cielo a la Tierra y va a destruir a la tercera parte de los seres humanos. Imagínese usted esa, ¿cómo se le llama? Cuando se levanta ese polvo que se va a levantar y va a rodear toda la atmósfera, va O sea, a para cubrir que de oscuridad el para que planeta destruyan la Tierra, tercera parte, Como en las películas de Hollywood. como las Lo películas de decías tú Hollywood. la vez pasada Así que si usted dice, oh, me puedo salvar, mira, con mi kit de sobrevivencia ya tengo mi mochila por si me quedé, hermano, no hay garantía de nada. O sea, que La está única vendiendo garantía algo es que no va a ahora, servir. la única garantía es ahora, por Es fe. ahora, es Dijo el ahora. hermano Isaac, estamos a una oración de reconciliarnos con Dios. A una oración. ¿Qué le Acuérdese cuesta? que la salvación es una decisión. Usted no puede estar esperando sentir algo, ver algo, que vi un ángel, que sentí bonito, que Dios Vi me una sanó, visión, nada. nada. La salvación es una decisión. Usted decide ser cristiano. exactamente. O como una decisión cualquiera. ¿Cuántas decisiones usted No ha es tomado nada en su vida? místico, no es nada místico. No es nada Es que místico. es que hay personas que venden el evangelio así, como Sí. algo de emoción, como No, algo no, no. de Y hay gente que está esperando creer algo, digo, ver algo, sentir algo. No, que me o tumbe, que, o, que me o que, o tumbe. que te cambie, no, ya de repente que Dios me cambie, no, o sea, el que tiene que Hay cambiar gente- eres tú. una persona me dijo a mí, me acerqué y le dije, oiga, ¿por qué todavía no se bautiza? Tiene muchos años viniendo a la iglesia y no ha aceptado a Cristo. "Ah, es que yo tengo problemas para tomar, tengo problemas para fumar. Oiga,
acepte a Cristo, toma la decisión de aceptar a Cristo, decídase, Dios le va a renovar el espíritu, le va a dar un espíritu nuevo y de ese espíritu va a poder dominar los deseos de su carne. Sí, eso no significa que diga, bueno, entonces lo voy a hacer para que Dios me haga. No, tienes que tomar la decisión y tomar decisión lleva varias cosas, ¿no? Sí. Tienes que tomar una decisión es algo firme, sí, que entiendes lo que conlleva. Nosotros, o nadie de la gente, espero, nunca firmamos nada, vamos a ponerlo, nunca firmamos nada sin conocer a qué conlleva eso. Sí. La decisión de seguir a Cristo, debo de conocer lo que conlleva y tomar la decisión consciente de decir, sí, lo sigo. Lo interesante es que cuando Cristo te dice que las cosas viejas pasaron, no significa que en tu fuerza vas a poder dejar las cosas viejas. Exacto. Lo que te está diciendo el Señor es que te voy a dar un espíritu nuevo, renacido de mí, renacido del Espíritu Santo, y ese espíritu es poder que no se rige bajo la misma ley que se rige la carne. Por eso nosotros nos rige una ley diferente, la ley del Espíritu y no la ley de la carne. Así es. De manera que nunca vas a poder dejar ningún vicio, ningún pecado si no naces de nuevo. Nunca vas a nacer de nuevo si no tomas una decisión, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Está claro, creo que el mensaje está claro, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. No aceptas a Cristo hoy, no hay ninguna garantía por más kit de sobrevivencia que nosotros hagamos y te vendamos. Y mira que sería buen negocio en estos tiempos armar una maletota así y ofrecerla por ahí en Mercado Libre y en Amazon y en todos lados. Kit de sobrevivencia. Kit de sobrevivencia al rapto. Vamos a ponerle al apocalipsis porque se oye más. Bueno, para vender más. Sin embargo, bíblicamente viene un montón de catástrofes sobre el mundo. No hay ninguna garantía de sobrevivencia. La única garantía, debo decirlo así, será la misericordia de Dios. No hay más. Y llamarlo garantía, sí, está. Bueno, que Dios es misericordioso, lo conocemos, pero también cuando Dios hace juicio, los juicios de Dios son... Hay una parte en la Biblia, con esto quiero cerrar porque ya me están diciendo que ya les debemos 5 minutos a la producción. Muy bien. Dice la Biblia que Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Así es. Y yo entendí que no significa que Dios no haga juicio. O sea, la palabra dice que es lento, no que no lo vaya a hacer. Entonces va a llegar el momento donde Dios va a juzgar al planeta Tierra, la Biblia así lo dice, y ese pues ese será el momento donde también mucha gente se dará de no golpes. tendrá por inocente al culpable. Es decir, a ti, mira, hoy casi te estamos rogando. Sí. Hay una cita que a los jóvenes por ahí de la Iglesia Apostólica dicen mucho, por lo cual rogamos como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Esa cita es muy clara, dice como si Dios rogase, porque Dios no le ruega a nadie. En Hechos 17:30 dice que Dios ordena que te arrepientas. Así es. Dios ordena hoy manda que tomes la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador. Así es. Dios no tiene necesidad de andarte rogando nada, pero por amor, el Señor tiene abierta esta puerta a la que nosotros como iglesia que te amamos en Cristo, nosotros sí te rogamos, acepta al Señor Jesús, acepta al Señor Jesús. Y fíjate lo que te rogamos, que aceptes un regalo. Toma la decisión de creer en Jesús, porque el arrebatamiento es inminente, en cualquier momento va a ocurrir y quedarse prácticamente es una garantía de condenación eterna. Así es. Bueno, ya para cerrar, ahora sí ya voy a cerrar, te lo prometo, Gibran. La próxima semana vamos a seguir esta serie que se llamamos Tiempos Finales. Bien, no me acuerdo el tema, no lo tengo ahorita en la mente el tema que vamos a tratar. ¿Lo tienes tú? Debe ser la gran tribulación. ¿Qué sigue en la tierra después del rapto? Ese tema va a estar bueno, ¿eh? ¿Y qué sigue? Vamos a hablar acerca de los 7 años. Así es. Cerca de los 7 años que son de gran tribulación. Sí. Y lo vamos a hablar qué pasa en el cielo, ¿te parece? Sí. ¿Qué pasa en el cielo y qué pasa en la tierra? Son dos sucesos que están ahí separados. Sí. Algo va a estar pasando en el cielo. Sí. Porque recordemos que para este momento la iglesia, como ya lo hablamos, ya fue arrebatada. Sí. La iglesia ya está allá. Sí. Entonces va a estar pasando algo allá. Y va a estar pasando algo aquí. Entonces, porque en la tierra va a haber muchos vivos aún. ¿Qué va a pasar con los vivos y qué va a pasar con los que ya estamos allá? Así es. Entonces, no se lo pierda. Vamos a hablar de la gran tribulación, este periodo de 7 años que vamos a estar tocando. Si usted quiere comprar el kit de supervivencia de Eliezer, mándenos un mensaje. Lo dejamos barato. Sí. Baratísimo. Hermanos, bueno, Yaira, si quieres despedirte de la gente que hoy nos siguió, que hoy nos vio y que nos va a ver más adelante. Sí, pues... muchas gracias por habernos acompañado como cada noche. Otra vez lo digo, no se le olvide compartir, no se le olvide dejar sugerencias, no se pierda también la próxima semana este programa con estos temas muy interesantes y pues que haya sido de bendición para usted. Dios los bendiga. Amén. Hermano Eliezer, si gusta despedirte. Nos vemos la otra semana. Gracias. Órale, me sorprendió. También quiero recordarles, ya por último, no se pierda sesiones de alabanza este próximo jueves. Ahí está apareciendo todos los jueves a las 9 p.m.
Presentado por Israel Hernández. Va a estar un invitado súper guapo, talentoso. No voy a decir Yo quién. soy el conductor. Perdón. Y también va a estar Misa. Nada, no se crean. No se pierda todos los jueves. Si gustas ponérmelo otra vez porque se ve bien bonito. 1, 2, 3. No se pierda sesiones de la... No se pierda... No se pierda... Bueno. No se pierda sesiones de alabanza todos los jueves a las 9, presentado por Israel Hernández. Él es Israel Hernández. Todos los jueves estamos ya a punto de abrir nuevos programas que yo sé que van a ser de bendición. Estos temas los tocamos con todo el amor y con todo el respeto que merece la palabra de Dios. Entonces esperamos que haya sido de edificación. Muchas gracias por vernos. Comparta, por favor, gracias. He visto ahí varios amigos que han compartido. Muchas gracias, amigos de Irra, amigos de Eliezer. Así es. ¿Sí? Muchas gracias, sigan compartiendo, denle like, etiqueten personas y por favor es muy importante conforme vayamos avanzando, vayan poniendo sus preguntas porque eso va a enriquecer mucho. En la misma página pueden encontrar la parte 1, ahí vienen los comentarios, la parte 1 de este programa del Raptop. Y por favor también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí también van a encontrar todos nuestros programas, desde el primero, que empezamos hablando del feminismo, Eliezer, y ahora ya vamos hablando del Raptop. Mira cómo hemos avanzado, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos, muchas gracias. Gibran, ¿tienes ahí la...? No tienes la staff cam, ¿verdad que no? Qué bárbaro. No, ya. Bueno, agradecemos a Gibran por haber... Gibran, ¿vas a poner una toma? Ahí está la staff cam. Ahí sí puedes tomar a Gibran, staff cam, por favor. Gibran, si gustas despedirte. Ahí está Gibran, miren, con todos sus juguetitos. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Que Dios los bendiga y que descansen. Hasta luego.